Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. El programa de hoy se va a tratar de lo que está sucediendo en Israel, que es la liberación de los rehenes. Un acuerdo que fue hecho entre Israel y Hamás por Estados Unidos, Qatar, los egipcios y los turcos. Y para hablar de eso tenemos al experto en guerras y política, a Donald Olmos, del Ministerio en Defensa de la Fe. Así que si están listos, vamos. ¿Qué tal, Donald? Te di un nuevo título, experto en política y guerras. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Hola Graciela, pues me gustó mucho y por supuesto estoy lejos de ser un experto, pero sí se puede decir que soy un investigador y por supuesto un estudiante de lo que la profecía bíblica dice acerca de estos tiempos tan trascendentales que estamos viviendo. Y estamos aquí, gracias al Señor, reunidos una vez más por medio de la tecnología y vamos a tratar de reunir varias piezas de información que andan regadas por todo el Internet y vamos a tratar de poner algo de luz sobre el tema que está en este momento en el centro del radar, el plan de paz que propuso el presidente Donald Trump y lo que está en este momento también las buenas noticias que se han recibido acerca de la pronta liberación de los rehenes israelíes que desde el día 7 de octubre permanecen en los túneles del terror dentro de la franja de Gaza. Estaba escuchando que lamentablemente solo quedan 20 vivos y que los cuerpos de los restantes, los 28 creo que son, va a ser muy difícil recuperarlos porque aparentemente están esparcidos y me imagino que ya llevarán tiempo muertos, o sea, cuán intactos van a estar esos cuerpos, ¿no? He visto muchas publicaciones en Facebook de la gente en Israel celebrando, me imagino cómo se sentirán. Y además que Israel les promete darles una mensualidad y ayuda a aquellos que han sobrevivido. Así que por ese lado son buenas noticias. Por el otro lado, pienso que se elimina un grupo de terroristas y aparece otro, ¿no? No creo que se acabe aquí. Pero bueno, si querés empezar y si tengo alguna pregunta te interrumpo. Está bien, quiero comenzar leyendo una frase que se la escuché al doctor Andy Woods, quien es el pastor de la iglesia Sugarland en Texas, y él citando al autor William Blackstone, que escribió un libro en 1878 llamado Jesús Volverá, dice lo siguiente: Israel es el reloj de sol de Dios. Si alguien desea conocer nuestro lugar en la cronología de Dios y nuestra posición en la gran marcha de eventos, mire a Israel. Me llamó mucho la atención y quisiera comenzar con la publicación que hizo el presidente Trump en su red social Truth. Él publicó lo siguiente: estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hacia una línea que ya se ha acordado como los primeros pasos hacia una paz fuerte, durable y eterna. Todas las partes serán tratados de una forma justa. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel y a todas las naciones circundantes y para los Estados Unidos de América. Y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer que este evento histórico y sin precedentes ocurriera.
bienaventurados sean los pacificadores. Esto lo publicó anoche. Y me gustaría preguntarte, cuando dice los primeros pasos hacia una paz que es fuerte, duradera y eterna, ¿qué piensas de eso, Graciela? Lo creo totalmente. No, no es cierto. Primero que el acuerdo de paz fue negociado por Egipto y sabemos que Erdogan odia a Israel y ha jurado que 1 millón de personas van a marchar a Israel a destruir al gobierno sionista. El otro es Qatar, que ellos financian Hamas, y están los turcos. O sea, son 3 países que, de acuerdo a la profecía bíblica, van a estar en guerra con Israel. Así que esto pienso que no es muy duradero. Primero tengo que ver que los rehenes realmente sean devueltos. Según Trump, van a ser devueltos el lunes o el martes de la semana esta entrante. Espero poder sacar el programa antes de que sean liberados. Y segundo, que como Israel va a librar a tantos terroristas, ¿quién dice que se vuelvan a armar y a atacar otra vez y a volver a raptar gente, no? Sí, estoy de acuerdo. Un dato importante que yo quiero recordar: 1.200 civiles y soldados fueron masacrados de una forma macabra, de una forma terrible. Y también 251 civiles inocentes fueron tomados como rehenes. Entonces han pasado 2 años desde ese evento, que en términos de porcentaje poblacionales es considerado un evento peor en la historia de Israel que el 11 de septiembre para Estados Unidos. Y por supuesto, algo que tú dijiste es obviamente que sabemos que dentro de los grupos musulmanes, de los grupos islámicos, ellos van a recurrir a técnicas donde, cuando están en posiciones de debilidad, ellos van a mentir, van a seguir la corriente para que esto les permita a ellos fortalecerse para luego volver a rearmarse y tener nuevas oportunidades para seguir haciendo lo que mejor saben, como es el terrorismo. Sí, eso está permitido por el Corán, el mentir así. Incluso es algo que el libro sagrado para los musulmanes alienta. Y ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, como grupos como Hamas recurren a este tipo de técnicas para retrasar su destrucción. Eso es muy cierto. Ahora, con respecto al plan de paz, uno de los comentarios que escuché, esto que ya ha sucedido, se ha venido planeando incluso antes de que Qatar se reuniera con Trump. Porque según lo que escuché, y claro, son todos puntos de vista, o sea, uno no está ahí para corroborar, pero cuando Trump entró a la presidencia, que dijo que si no dejan libres a los rehenes, se van a abrir las puertas del infierno y van a ser todos destruidos, que en ese momento, a pesar de que apoyó Trump a Netanyahu, Netanyahu decidió no hacerlo porque había muchos rehenes y querían salvar a los rehenes. Y se fueron aguantando, y de ahí para acá dice que hubo muchas posibilidades para llegar a la paz, llegar a un acuerdo, y todas las ofertas fueron rechazadas. Entonces se dieron cuenta de que en realidad jamás los que están en Gaza no son totalmente responsables de las decisiones, sino los multimillonarios que viven en Qatar, que son los líderes de Hamas. Y de ahí que eventualmente decidieron, como dicen en inglés, shake the cage, o sea, darles un sacudón, y así mataron a algunos de los líderes de Hamas con el propósito de que los líderes restantes se vieran acorralados para llegar a un acuerdo, y que ahora sí les dijeron, y no solo Estados Unidos, sino Qatar mismo y los egipcios y los turcos le dijeron, ahora tienen que aceptar porque si no van a ser destruidos. Y es por eso que ellos aceptaron, pero con la condición de que soltaran a todos estos criminales. Bueno, el ataque que Israel lleva a cabo en Qatar contra los líderes del grupo terrorista Hamas efectivamente manda un mensaje contundente, un mensaje muy claro, como ya lo había hecho en el pasado. Recordemos las brillantes operaciones militares con los Vipers. Recordemos cómo Israel muy rápidamente descabezó a todos los líderes del grupo terrorista
chiita Hezbollah, que es financiado por Irán, y con este ataque Israel les vuelve a mostrar una vez más de que no hay un lugar en el mundo donde puedan estar a salvo, y obviamente el temor infundido dentro de los corazones de los líderes restantes y la presión que los patrocinadores habituales del grupo están ejerciendo sobre ellos los lleva a tomar esta decisión, que por supuesto está en sus horas muy tempranas. Ya en este momento leí un reporte de que Jared Kushner y con el otro enviado que tiene Donald Trump para el Medio Oriente ya están allá también, y el presidente va a llegar el domingo a Israel, y también se tiene previsto que por primera vez en la historia él hable ante la Knesset, que es la Asamblea Legislativa de Israel, y lo que podemos ver es que hay mucha esperanza en el ambiente. Por supuesto, hace unos momentos yo vi un video donde los familiares de los rehenes estaban hablando vía telefónica con el presidente Trump, estaban muy agradecidos con él y él también se escuchaba que estaba muy contento. Pero conocemos cómo es el Medio Oriente, es una zona muy volátil y las guerras en esa parte del mundo pueden estallar de la noche a la mañana. Sí, y viste que al cumplirse los 2 años del ataque del 7 de octubre, fueron atacados otra vez desde Yemen, creo que fue, con drones, y fueron interceptados, pero están siendo atacados permanentemente. Sí, y eso es lo que están esperando también, que este plan de paz se extienda, porque lo que decía él en la publicación que hizo en su red Truth, él hablaba ahí acerca de que va a beneficiar a las naciones que rodean a Israel y también que es algo que va a beneficiar a Estados Unidos. Entonces, como decíamos al inicio, hay muchos aspectos, muchas cosas que son inciertas. Para que miremos el resultado, al menos de las primeras fases de este plan, el tiempo va a ser el mejor juez. Entonces vamos a ir analizando rápidamente los puntos. Esto fue publicado en el sitio de Joel Rosenberg, es un autor judío mesiánico, y el punto número 1 dice: Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos. Mi comentario era eso. Cuando Israel tenía el control de esta zona, se convirtió en Hamastán, una tierra controlada por Hamas desde 2006. Así que está muy difícil que este primer punto se materialice. Número 2. Gaza será reconstruida en beneficio de la población de Gaza, quien ya ha sufrido más de lo que se merece. Bueno, sabemos quién es el responsable del sufrimiento del pueblo de Gaza. No es Israel, como falsamente se le acusa en los medios de estar llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, entre comillas, sino que ha sido producto del control del grupo terrorista Hamas. Además, lo que Israel va a hacer, soltar todos estos terroristas. Yo no sabía que eran más de 1000. Yo había escuchado que eran 250, pero vos me aclaraste que eran los 250 estaban condenados a cadena perpetua. Yo no creo que todos estos terroristas vayan con un plan de vivir en paz en Gaza. Van a regresar a hacer lo mismo que hacían antes. Lo que ellos saben hacer mejor. Y van a tener una motivación de saber de que raptar, secuestrar a civiles israelíes paga dividendos. Entonces, ese es justamente uno de los puntos que está dentro de este plan de paz. Bueno, el siguiente punto, el número 3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los secuestrados. Durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas. Esto también, la oficina del presidente Trump publicó un mapa donde está una línea amarilla. Entonces, las fuerzas de defensa de Israel tienen que retirarse detrás de esa línea amarilla. Punto número 4. En un plazo de 72 horas, desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los secuestrados, vivos y fallecidos, serán devueltos.
Tú ya mencionaste bien, Graciela, de lo que comentaba Amir Sarfati, de que los que van a ser entregados entre el día lunes o martes van a ser los secuestrados que están vivos, porque los mismos líderes del grupo terrorista que aún están dentro de la franja, ellos dicen que está siendo muy difícil. Estaban pidiéndole a Israel que frenara los ataques y los bombardeos porque están los cuerpos de esos 28 secuestrados esparcidos por los túneles y que quizás ni los mismos terroristas saben dónde puedan encontrarse. Entonces va a tomar un poco más de tiempo para que los cadáveres sean devueltos a sus familiares. Si es que los encuentran. Si es que los encuentran, y algo que ha hecho este grupo terrorista también en el pasado es devolver cadáveres de personas que no eran. Exacto. Y engañaban entonces de una manera cruel a los familiares israelíes. Entonces los cuerpos tienen que ser llevados primero al Instituto de Medicina Legal en Israel para que los forenses puedan determinar a qué persona, a qué ciudadano pertenece ese cuerpo. Entonces es algo que está bastante complicado. Llegamos al quinto punto que dice, y estoy leyendo directamente del texto del plan: una vez liberados todos los secuestrados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023. Cuando fue el ataque del 7 de octubre, muchos fueron ciudadanos, como ahí lo estás confirmando. Lo que yo no sabía, que después me enteré por Billy Crone, el pastor de Get a Life Ministries en Las Vegas, es que ofrecían recompensa a los ciudadanos para que fueran a matar israelíes, con la promesa de que si ellos morían, creo que la recompensa iba a ser aún mayor. O sea, les ofrecían dinero para ir a matar a los israelíes. Entonces los terroristas, bueno, matan porque son terroristas, pero los ciudadanos fueron a matar israelíes porque había recompensa económica. Entonces, ¿quién dice que eso no va a suceder otra vez, no? ¿Quién lo previene? Así es, y en este punto quiero citar lo que escribe en un artículo titulado "Los secuestrados de Israel vuelven a casa, pero ¿a qué precio?", que fue publicado en el Middle East Forum y fue escrito por Greg Roman, director ejecutivo, y él dice lo siguiente con respecto a esto: una multiplicación masiva de fuerzas que transforma la derrota táctica en victoria estratégica. Se está refiriendo como un grupo que está diezmado, que tiene muy pocos operativos en este momento, de repente va a recibir refuerzos casi de manera instantánea con la liberación de todos estos terroristas. Y de estos 250, él dice, estos no son personas que tiran piedras o protestantes. Son los arquitectos, por ejemplo, de la masacre del Park Hotel en La Pascua. Son los planeadores del bombardeo a la pizzería Sbarro. Son los orquestadores de ataques que convirtieron buses escolares en escenas del crimen. Y todos y cada uno de ellos tienen sangre en sus manos y también tienen la experiencia en su cabeza. Y termina este punto diciendo lo siguiente: cada prisionero liberado va a salir de las prisiones israelíes como un héroe, como un símbolo de resistencia, armado con años de entrenamiento adicional y con un propósito renovado. Es cierto, pero ahora mi opinión es que aunque esto no sucediera, los ataques no hubieran parado. O sea, ahora va un equipo fuerte de terroristas a Gaza, pero si ellos siguieran presos, se levanta otro grupo en Gaza y siguen los mismos problemas. Claro, porque la raíz de este odio contra Israel es el Islam, porque desde que son niños, los padres enseñan a sus hijos a que los judíos están ocupando ilegalmente esa tierra y que también ellos son los descendientes de monos y de cerdos y que la manera de alcanzar el cielo y la gloria es asesinándolos, aunque sean mujeres, niños o civiles inocentes. Entonces, como tú bien dices, no es algo que vaya a terminar en el corto plazo. Ajá, y es interesante que eso es lo que promueven, pero los líderes no son los que van a pelear, son los que viven en Qatar, en la capital Doha. Los líderes viven en Doha y tienen una vida muy opulenta, o sea, ellos no, como que no les interesa ser mártires.
y bueno, y las personas que son seguidoras ciegas de estos líderes malvados. Veamos ahora el punto 6 y me vas a dar tus comentarios al respecto. Una vez que todos los secuestrados hayan sido devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas serán amnistiados. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará una salida segura a los países de acogida. ¿Qué piensas de esa oración? Que se comprometan a la coexistencia pacífica. ¿Qué significa comprometerse? ¿Una semana, 2 semanas, un año? Sinceramente, va a ser ver para creer. Yo no creo que eso sea posible. Y la pregunta es, ¿en realidad alguna vez estos terroristas han conocido lo que es la coexistencia pacífica? Si la razón de ser del grupo Hamás es la aniquilación total de la nación de Israel, de la entidad sionista, como le llaman ellos. Imagínate que ellos mismos se refugian detrás de niños, o sea, los usan como escudos a sus propios niños. Si lo hacen con su propia gente, si se refugian detrás de los civiles, ¿qué les va a importar Israel? Al contrario, como vos dijiste, no solo es parte del Islam, sino que si vamos más allá, es totalmente satánico. Y mientras ellos estén agarrados por Satanás, el odio a Israel va a seguir y esto va a seguir, o sea, tal vez sea por un periodo de tiempo, pero se tiene que cumplir la guerra del Salmo 83, ¿verdad? O sea, esto ahora es como que le pone el freno, pero tiene que suceder la guerra del Salmo 83. Sí, como estuvimos enseñando en la serie de programas que grabamos acerca de las 9 guerras del tiempo del fin, sabemos que esto va a ser una paz muy, muy corta, no duradera, ni fuerte, ni mucho menos eterna, como lo dijo el presidente Trump en su publicación. Veamos ahora lo que dice el punto 7. Dice, tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza. Israel no ha dejado de enviar ayuda y hemos visto en las noticias, documentado en video incluso, de cómo el grupo terrorista ha robado la ayuda. Y esto está relacionado también con el punto 8 que dice, la entrada de la distribución y la ayuda en la Franja de Gaza se llevará a cabo sin interferencias de los dos, o sea, Israel y Hamás, a través de las Naciones Unidas y sus agencias y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales que no estén asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. Como decía entonces, está documentado de que a pesar de que Israel seguía permitiendo que la ayuda entrara a la Franja de Gaza, muchas veces los camiones eran incendiados y la gente que quería tomar las cosas que estaban entrando eran golpeados, encarcelados e incluso asesinados por el grupo terrorista. El punto 9 es bastante iluso y dice lo siguiente. Gaza se gobernará bajo la administración transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de Paz, entre comillas, que estará dirigida y presidida por el presidente Donald J. Trump, junto con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán próximamente, entre ellos el ex primer ministro Tony Blair. El punto sigue, pero lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, de entrada, no sé en cuáles líderes tecnócratas y apolíticos puedan estar pensando los asesores de Donald Trump. Y lo que podemos ver acá también es que Estados Unidos se está metiendo entre las patas de los paquidermos porque esta es una tierra que le pertenece a Israel. Israel abandona la Franja de Gaza en agosto de 2005. En ese momento es presionado el primer ministro Ariel Sharon por el entonces George W. Bush. Y luego en 2006 el grupo terrorista Hamás toma el control de la franja y la mención también del primer ministro Tony Blair, un globalista, es algo que debería encender nuestras alarmas. El problema que hay entre Gaza e Israel es justamente porque se dividió la tierra de Israel. Ahora están hablando que tiene que haber una división de la tierra de Israel para que haya paz, pero es porque se dividió, que hubo problemas. Lo lógico sería que ahora todos los que están en Gaza se vayan, que vuelvan a Jordania o de donde sea que vienen, y que esa franja se le devuelva a Israel para que pueda ser próspera otra vez. Y Tony Blair, que él está en contra de Israel.
O sea, ¿quiénes son los que van a estar ahí? ¿Quiénes son los tecnócratas? Para mí es una fórmula de desastre. Es lo que te dije del comienzo cuando comencé a leer este punto 9 y creo que lo resumiste muy bien. Es una fórmula total para el desastre y se ve claramente de que están siendo los asesores de Trump y quizás se están engañando a sí mismos. Vamos ahora a leer rápidamente los puntos, ya faltan pocos. Dice acá, punto número 10, se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza, convocando a un grupo de expertos quienes han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas ciudades milagrosas modernas del Medio Oriente. Bueno, Trump es un negociante y está viendo en medio de esta situación política una oportunidad para hacer negocios. Sí. Punto. Yo creo que él está actuando, como vos decís, como hombre de negocio y evidentemente no sabe mucho de la Biblia y lamentablemente no tiene gente que lo aconseje, porque si él supiera lo que la Biblia dice de Israel, las decisiones serían muy distintas. Sí, y bueno, sabemos que muchos de los asesores del presidente son personas que están involucrados dentro del movimiento de la nueva reforma apostólica y personas que sostienen una teología del dominio, donde ellos creen que el mundo va a ir mejorando y creo que podemos ver mucho de la influencia de esas enseñanzas por parte de estos falsos maestros en muchas de las decisiones que está tomando Trump con respecto a este tema. El punto número 11 dice: se establecerá una zona económica especial con aranceles y tasas de accesos preferenciales que se negociarán con los países participantes. Número 12. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen marcharse serán libres de hacerlo y de regresar. Número 13. Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en la gobernanza de Gaza, ya sea de forma directa, indirecta o de cualquier otro tipo. Ahora aquí la pregunta va a ser quién va a encargarse de llevar a cabo esta supervisión para que en realidad los miembros e integrantes de este grupo no intenten seguir controlando la franja de Gaza. Punto número 14. Los socios regionales ofrecerán una garantía para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no suponga una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo. Wow, los socios regionales, ¿qué significa eso? Bueno, los socios que están mencionados en la publicación que analizamos al comienzo del presidente Trump, donde están Egipto, Qatar y Turquía. Entonces, como tú ya mencionabas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, él quiere convertirse en el moderno emperador otomano, quiere restaurar la gloria del Imperio Otomano y ya en el pasado creo que hasta hubo una ocasión donde dijo que Netanyahu lo comparó con Hitler y ha hecho llamados, como tú mencionabas bien en el pasado, para que se forme un ejército musulmán que marche contra Al-Quds, para recuperar a Jerusalén. Y es como que si Erdogan estuviera leyendo Ezequiel 38. Y Qatar justamente han sido los que han estado financiando con miles de millones de dólares a este grupo terrorista. Sí. Y lo otro que ha estado haciendo Qatar, y podemos ver ahora uno de sus principales portavoces, como lo es Tucker Carlson, han estado impulsando, han estado bombeando millones de dólares en universidades estadounidenses para promover su ideología. Entonces, podemos ver también que esto es algo que es una quimera, algo fantasioso. Punto número 15. Estados Unidos colaborará con sus socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización, ISF, temporal, que se desplegará inmediatamente en Gaza. Este punto está prometiendo que esta fuerza va a triunfar donde cualquier otra misión ha fracasado. Porque podemos recordar desde 2006 cuando una fuerza internacional en realidad ha confrontado a Hamás. La UNIFIL, la Fuerza Interina de Paz en Líbano, simplemente ha estado viendo durante todos estos años, nunca hizo valer la resolución 1701 y permitió que Hezbollah se armara en Líbano. Las fuerzas de las Naciones Unidas en Siria observan mientras las fuerzas yihadistas construyen las bases y en lo que se convierten inevitablemente estas fuerzas internacionales es en observadores pacíficos que lo único que hacen es documentar las violaciones mientras los grupos terroristas se rearman bajo su mirada. En otras palabras,
Si no resultó antes, ¿por qué va a resultar ahora? Así es, muy bien dicho. Punto número 16. Israel no ocupará ni anexionará Gaza. Entonces, a medida que la ISF establezca el control y la estabilidad, las FDI se retirarán basándose en normas, acontecimientos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las IDF, la ISF, los garantes y los Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no suponga una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. Yo respondo a este punto con una frase que sale en una escena de una película que miré hace algunos años que se llamaba Cómo perder a un hombre en 10 días. Hay una escena donde llegan a jugar cartas con la familia y en una parte gritaban patrañas. Entonces yo grito al leer casi toda la totalidad de este plan y digo patrañas. Yo lo que me pregunto es si al leer ellos esto se estarán riendo. Muy probablemente. Ahora, el primer ministro de Israel tiene una presión interna y externa muy grande, entonces es muy probable, incluso dentro de su coalición, uno de sus aliados, el primer ministro Itamar Ben Gavir, dijo de que si este grupo terrorista no es desmantelado, él va a causar la caída del gobierno de unidad que tiene con Benjamín Netanyahu. Entonces, es muy probable que ellos estén riéndose a carcajadas, como tú dices. Qué triste, pero es lo que tiene que suceder. Así es. El punto número 17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo cedidas por las Fuerzas de Defensa de Israel a la Fuerza de Estabilización Internacional. No comprendo mucho lo que quiere decir este punto, pero es básicamente como que van a entregar la ayuda en lugares donde no haya presencia del grupo terrorista Hamás. Punto número 18, y esto debería de encendernos las alertas rojas también. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basados en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y el discurso de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios que puede reportar la paz. Eso es imposible. Si el Corán lo que dice es que hay que conquistar a los demás, convertirlos al Islam, y si no se convierten, está bien matarlos. O sea, están hablando de modificar el Corán. Y aquí me acuerdo de la frase que dijo la primer ministro Golda Meir cuando dijo, cuando los árabes decidan bajar las armas o cuando ellos decidan que no vale la pena odiarnos más de lo que ellos aman a sus hijos, entonces llegará la paz al Medio Oriente. También el primer ministro Netanyahu ha dicho que si los árabes depusieran las armas, llegaría la paz al Medio Oriente, pero que si Israel y los judíos depusieran las armas, serían erradicados, serían barridos del planeta Tierra. Muchos de estos puntos en realidad no tienen sentido, demuestran la ignorancia que hay acerca del papel bíblico que tiene Israel. Y esa frase, un proceso de diálogo interreligioso, también nos debe llamar la atención de cómo también se está llevando hacia un ecumenismo y hacia aquello de que todos los caminos conducen hacia el mismo Dios. Veamos entonces ya los últimos 2 puntos del plan. A medida que avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones, y aquí se nos van a encender las alertas rojas de nuevo, pam, 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 se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Oh, wow. Y ahí sí que le están tocando la niña del ojo a Dios. Exacto. Estamos hablando, como solía decir el pastor J.D. Farag, él decía que el plan de 2 estados es básicamente el plan de la solución final de los nazis envuelto en un nuevo paquete. Entonces, después de todo este bla, 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 económico, de paz, de una paz eterna, de un diálogo, de progreso económico, llegamos al meollo del asunto, y es algo que mis investigaciones, mis estudios bíblicos me llevan a la conclusión de que un Estado palestino nunca será establecido. Pero imagínense, pero es que ya se estableció Gaza y no resultó.
Y también ya políticamente hay un estado palestino, un estado como es Transjordania, la moderna Jordania, y ni ellos mismos quieren recibir a estos habitantes de Gaza. Pero lo que está aquí, como tú bien dijiste, y sabemos las graves advertencias que Dios da en su palabra contra todos aquellos personas y naciones que quieran dividir la tierra que le pertenece a Dios y que Él se la entregó al pueblo de Israel para que sea el administrador, un mayordomo nada más. Wow, se está poniendo caliente el asunto. Sí, muy caliente. De por sí, el Medio Oriente es una olla que siempre está ahí hirviendo. Y el punto 20, esto suena como aquello que solíamos leer en los cuentos infantiles que nos contaban nuestros padres, donde decíamos, y vivieron felices para siempre, porque el punto 20 dice lo siguiente: Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para la coexistencia pacífica y próspera. Es imposible eso. El otro día estaba viendo un video de uno de estos líderes. Sinceramente no sé de qué parte era, pero él decía, nosotros no queremos la división, no queremos que haya dos estados, queremos la aniquilación de Israel. Bien claro lo decía. Eso lo hacen para apaciguar al gobierno de Estados Unidos, pero en realidad ellos no quieren eso. Ellos quieren eliminar a Israel. Creo que de alguna manera el liderazgo de Israel y el primer ministro Netanyahu están conscientes de que este plan no va a tener éxito, pero en este punto yo temo de cierta manera cuál podría ser la reacción de Donald Trump. ¿Por qué tanto podría él también culpar a Israel o a su liderazgo si este plan no llegara a funcionar? Sí, de acuerdo a Amir Tsarfati, él lo pone de una manera como que ellos dos lo han venido planeando y que realmente este es el arte del trato, ¿no? The art of the deal. Sí. Entonces él lo pone como que los dos han estado de acuerdo y que ha sido un movimiento muy inteligente, que es lo único que pueden hacer ahora. Pero no sé, el tiempo dirá. Para mí es una receta para un desastre, ¿no? Sí, y de nuevo quiero recomendar a nuestra audiencia que vayan al sitio web. Ahí está todo el libro completo, publicado y traducido en español, y está también la serie de programas que grabamos, gracias a Dios. Creo que lo hicimos en el momento de Dios, Graciela. Y vayan y lean y vean los programas del libro que se llama Las 9 guerras de los tiempos del fin, donde el Dr. Reagan, de una forma muy brillante, pero también sencilla, analiza algunas potenciales guerras futuras que están en el horizonte escatológico de Israel y del mundo. Sí, y se nos ha terminado el tiempo, pero sabemos que no se ha acabado. Estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Quisiera leer una breve conclusión a la que llega el autor Greg Roman en su artículo, y él dice lo siguiente: la historia enseña que los movimientos ideológicos comprometidos con el genocidio no se autodestruyen. Los aliados no ofrecieron a la Alemania nazi un plan de paz de 20 puntos con la esperanza de que las SS se desarmaran voluntariamente. Hamás, cuya Carta Magna exige la aniquilación de Israel y cuyos líderes prometen repetir el 7 de octubre una y otra vez, requiere el mismo trato. Hoy es celebración. Mañana debe traer la determinación de terminar lo que comenzó el 7 de octubre, no con negociaciones, sino con la victoria. Cualquier otra cosa garantiza que la alegría de hoy se convierta en el dolor de mañana. Tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Es como que si estuviese leyendo Salmo 83, este autor. El tiempo dirá, y bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Donald. Acuérdense de ir en defensa de la fe. Si no conocen al Señor Jesús, este es el momento de la salvación. Y muchas gracias, Donald. Seguimos en la próxima porque sería bueno que habláramos de las otras señales proféticas que están cayendo en su lugar. Y mientras tanto, Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.